Acceder al subprograma Camera Raw directamente desde el archivo con botón derecho abrir y te abrirá directamente la aplicación, o también, como veremos, se puede hacer desde filtros, ya que Camera Raw viene incorporado en las versiones CC como un filtro para poder usarse con otros formatos que no sean de este tipo. El subprograma está compuesto por varias partes. Vamos a ir viendo progresivamente todas ellas. Vamos a desconectar estos avisos de alarma de exposición y luego ahondaremos algo más en ellos. En la parte de la izquierda tenemos las distintas ampliaciones o porcentajes del formato que vemos en pantalla. Podemos elegir la altura en la cual queremos ver la imagen o simplemente encajarla en el espacio que tengamos. En la parte derecha arriba, que es donde deberíamos de empezar, tenemos en principio estas dos flechas que nos hacen que la aplicación ocupe toda la pantalla. También se puede acceder con el atajo de teclado F. Esta rueda dentada son la configuración de la aplicación, que en la versión 12.3 tiene algunos cambios. Tendremos en cuenta primero las generales, que van a ser probablemente las que más utilicemos, y las demás probablemente las dejaremos por defecto. La primera de todas es el panel de edición. Es una forma de mostrar las distintas ventanas o desplegables que están en el lado derecho de control. Único quiere decir que cuando abramos un panel, ese será el único que quede abierto, y cuando abramos el siguiente, el anterior quedará cerrado, con lo cual nos va a ser mucho más fácil ir viendo los que necesitamos. Pero también nos da la opción de hacer un receptivo. Eso permitirá que unos se abren o cierran a medida que vayamos cambiando de panel. Y el múltiple nos va a permitir tener todos abiertos, aunque eso va a ser un poco más confuso porque habría que navegar por la barra de desplazamiento hasta encontrar el que queremos. La panorámica y zoom son un estilo de Lightroom y nos permite utilizar la panorámica con la mano y también el zoom utilizando la tecla alternativa. Es muy práctico, yo aconsejo tenerlo marcado, aunque también es cierto que hay que habituarse a utilizarlo. Lo demás, los métodos abreviados se pueden heredar de los que teníamos. Podemos pasar a archivos. Los archivos XMP son archivos de información. Aquí normalmente el sidecar, que es la parte adherida al archivo, nos dice que puede estar integrado dentro del DNG. El archivo DNG es un archivo RAW genérico, o también llamado negativo digital. Respecto a la gestión de los JPG, HEIC y TIFF, los HEIC son los que están sustituyendo progresivamente, vienen incorporados en las nuevas versiones de teléfonos móviles y son archivos más actualizados que los JPG. Aquí permite distintas opciones, como son unirlos automáticamente con sus ajustes y otra serie de funciones. No creo que sea necesario explicar esto, aunque puede tener su utilidad en llegado el momento. Abrir automáticamente los TIFF con ajustes también es una opción que recomiendo dejarla como viene. Respecto al rendimiento, sí es cierto que se puede utilizar el procesador automático, con lo cual alternaría la necesidad de la aplicación. Respecto al tamaño mínimo, 5 GB y una caché que puede, por supuesto, purgarse o vaciarse. Respecto al rendimiento, el principal es el que se está utilizando, es el de Adobe, y aquí es donde quizá podríamos utilizar el informativo de la cámara si tuviéramos alguno específico incorporado a nuestra cámara. De hecho, aquí tenemos algunas de las configuraciones. De esta, por ejemplo, es una de las cámaras que yo uso habitualmente y es la que me viene establecida como predeterminada. El flujo de trabajo lo veremos, se puede acceder desde aquí, o si yo acepto y hago clic aquí en esta barra, también me da la información. Aquí de momento me está diciendo que esta foto que tengo en pantalla es una foto que tiene un predeterminado de 22 megas, aunque yo puedo hacer modificaciones aquí. Incluso puedo cambiar el ancho, el alto, y puedo reducir la medida a 0,7 megas
Si fuese necesario, también puedo cambiar la resolución en píxeles por pulgada o centímetros y puedo hacer pequeños enfoques. Bueno, pequeños o grandes enfoques, simplemente son enfoques de pantalla o dependiendo de la salida que le voy a dar. Si voy a estar en pantalla, él por defecto no me hará ningún enfoque. Todo hay que decirlo, muchos de estos ajustes se pueden realizar posteriormente dentro de Photoshop, con lo cual es probablemente mucho más fácil hacerlos desde ahí. La tira de imágenes está en el lado izquierdo, aunque puedo por tocar los tres puntitos que hay aquí y venirme a orientación de le llaman filmina, pero le puedo decir horizontal y estaría en la horizontal. Al igual que este recuadro que tengo aquí, si lo pulso anulo la filmina, con lo cual veo toda la imagen a plena pantalla. Con el zoom puedo acercarme o, como hemos hablado, puedo utilizar el manejador con la tecla alternativa, o con la mano puedo moverme por distintas partes de la pantalla. Esto es una forma bastante útil de poder hacer encajar la vista, podermos manejar. Esta parte queda más o menos entendida, excepto podríamos volver a ver la filmina y veríamos que además de estos tres puntos hay uno aquí que me dice que es una exportación. Esto es el módulo de exportación, con un montón de posibilidades también. Al módulo de exportación también podemos llegar desde este icono que está junto a la rueda de ajustes previos. Para terminar este vídeo y antes de llegar al siguiente, en el cual empezaremos a hablar de cada uno de los detalles, decir que el grupo de la derecha está compuesto por tres partes. La parte informativa, que nos da la información sobre cómo está hecha la imagen, y si entramos en el histograma, tal y como lo hace Lightroom, Adobe distribuye el histograma en 5 partes. La parte de negros puros, una parte más sombreados, negros menos densos, la parte de exposición sería la tercera, o también grises o tonos medios. La cuarta es la de iluminaciones o tonos que no llegan al blanco, están entre el gris y el blanco, y en el 255 o área final, esto es un archivo de más de 8 bits, tenemos la parte del blanco puramente a cero, tal y como aquí indica. A partir de aquí, este sería el módulo de información con sus alarmas que hemos desconectado cuando empezamos el vídeo, y se conectan y desconectan aquí, indicando las zonas de clipado o recorte, que también lo comentaremos. El segundo grupo es el grupo de herramientas. El primero de todos, que está activado, es el que maneja estas ventanas o estos desplegables. Después la herramienta de recorte, las herramientas de ajuste, donde está el clonado y el corrector, el pincel para poder hacer delimitaciones de áreas, y las dos de degradado circular y geométrico o en posiciones rectas. El corrector de ojos rojos, y esta sería una herramienta de toma de instantáneas con la información de lo que vayamos realizando. Este es el módulo de ajustes previos o predeterminados por Adobe, o incluso poder crear nuestros propios ajustes y aplicarlos posteriormente a las imágenes para hacer lotes de corrección. Estos tres puntos nos llevan a algunos de los ajustes que hemos visto anteriormente. Este es el exportar la información que he explicado. XMP es un archivo de datos de información. Cargar ajustes y guardar ajustes. Establecer predeterminados de cámara RAW sería también, y restaurar la imagen por defecto si hubiésemos hecho cambios y ya no nos interesan o queremos dejarla normalmente. En la parte de abajo tenemos un manejador que es un cuentagotas, que nos daría información de una parte de la imagen y nos la iría apilando en esta línea que está más arriba. Y aquí tenemos una cuadrícula que se puede también manejar tanto el tamaño de los cuadros, tamaño más grande o más pequeño, y también la opacidad, que sea mucho más denso o menos perceptible, que nos pueda resultar más fácil. Estos dos iconos son los iconos del antes y después. Todavía no hemos realizado cambios, con lo cual el antes y el después está igual. Cada vez que pulsamos vamos haciendo un cambio cíclico hasta volver a llegar otra vez al punto inicial.
voy a quitar la cuadrícula y ya solamente nos queda cancelar hecho, es decir, guardamos el archivo con lo que hayamos manejado pero no lo abrimos, y luego en abrir, donde nos llevaría directamente al programa Photoshop. Este desplegable nos puede dar la opción de abrirlo como un objeto inteligente, algo que es bastante aconsejable en muchos casos, o abrirlo simplemente como una copia, con lo cual mantendríamos original y copia perfectamente separados. En general, estas son las opciones de la cámara RAW. A este área le vamos a llamar pues área de previsualización, y estas estrellas son la determinación de qué categoría le podemos asignar para, llegado el momento, poder hacer una clasificación y localizarlas por el número de estrellas que hemos considerado que tenga nuestra imagen de cara a nuestras clasificaciones.